Dios les bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro segundo de Samuel, capítulo número 11, y vamos a leer de los versículos 8 al 13. El tema para este día es Urías, un hombre solidario. Amén. Dice: después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque nos concedes el privilegio de poder reunirnos, meditar en tu palabra, Señor, de buscar tu rostro, de alabarte, bendito Padre Celestial. En esta hora hemos leído tu palabra y te pedimos que nos bendigas a través de ella. Habla a cada corazón, Señor, que pueda oír esta enseñanza. Revela tu voluntad, muestra tu camino, Señor, y haz ver, Dios bendito, cuál es la conducta que te agrada para con tus hijos y tus hijas. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Decíamos que el tema es Urías, un hombre solidario. Esta parte o esta porción que hemos leído es muy conocida de la palabra del Señor, acerca de este hombre llamado Urías, que podríamos decir que terminó pagando las consecuencias de los pecados cometidos por el rey David. Urías había sido, desde antes de que David ascendiera al trono, había sido uno de los valientes de David. Había sido un hombre de confianza de David. Y era un hombre hitita, no era un judío, pero sin embargo había abrazado la nación judía y la religión también de Israel, al grado que al leer la palabra vemos en su forma de hablar que él tenía una pasión por el reino de Israel y una pasión también por el Dios de Israel. Era un hombre leal, al grado que su suegro, que también había sido uno de los valientes de David, le había concedido el casarse con su hija. Podemos decir entonces, además de él, aparte de lo que dice el tema, era un hombre de honor, era un hombre de lealtad, para que, aun siendo un hitita, le tuvieran confianza. Y él era congruente con sus palabras, y también su conducta era consecuente con lo que decía hacer, pues había mostrado fidelidad a David, fidelidad al reino, y vemos que también atesoraba la fe en Dios. Pero les decía, terminó pagando las consecuencias de los pecados de David. No nos vamos a detener en analizar la caída de David, porque ese es otro tema, y ahí
Y ahí nos podríamos detener mucho tiempo. Pero estamos viendo a este hombre que también peleaba las guerras que concernían a Israel. Él estaba en el campo de batalla y el rey David lo mandó a llamar, pero no con un propósito por saber cómo estaban las cosas en el campo de batalla o porque le rindiera cuentas de cómo se estaba llevando la guerra, sino que lo mandó a llamar para poder salir librado de su pecado, David, para evadir una responsabilidad y encubrir su pecado. Encontró con un hombre de honor, con un hombre de lealtad, con un hombre solidario, conductas contra las cuales no pudo hacer frente el rey David, y por lo tanto terminó David de hundirse más y más y más en el pecado. Dice el versículo número 8: Después dijo David a Urías: Desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Este hombre fue llamado cuando estaba en campaña militar, peleando las batallas de Israel, y estaban teniendo guerra contra los amonitas. Y este hombre tenía un carácter de soldado, una hermandad de soldado y una visión de trabajo en equipo con el ejército de Israel. Pero de pronto manda el rey a traerlo hasta el palacio y le pregunta cómo están las cosas en la guerra, cómo va la batalla, cuando David debería haber estado en la batalla, peleando la batalla también. Pero él se había quedado en el palacio, y por no estar enfocado en el llamamiento que tenía como rey, sino que se quedó en su casa, podríamos decir divagando, fue atraído por el pecado, lo digirió y terminó hundiéndose en él, cayendo en pecado, mandando a traer a la mujer de este hombre, de Urías, y terminó embarazándola. Ahora trae a este hombre, pero la intención de David era salir librado de su pecado. Dice la palabra que David le dice: ve, desciende a tu casa y lava tus pies. Prácticamente le estaba concediendo un permiso de licencia en tiempo de batalla. Le estaba concediendo una licencia para que fuera y reposara en su casa. Pero la intención de David era que aquella mujer que estaba encinta de él pudiera justificar posteriormente su embarazo a la visita que este hombre había hecho cuando había venido del campo de batalla por órdenes del rey. La misma palabra de nuestro Señor hace ver que esta mujer no podía haber estado embarazada de su marido Urías, primeramente porque estaba ausente él, y además, después de que fue consumado el pecado entre ella y David, dice que ella después se lavó de su impureza según la costumbre o según la ley judía. Pero este lavamiento que ella realizó no fue por causa de haber estado con David, sino que la costumbre era que la mujer, al terminar su periodo menstrual, hiciera un ritual de limpieza, de lavamiento, de impureza. Por lo tanto, esta mujer no estaba en estado de gravidez o de embarazo antes de haber estado con David. Y David trata de tapar, como decimos, se dice comúnmente, trata de ocultar su pecado trayendo a este hombre para que vaya a su casa y, como dice la palabra del Señor, conozca a su mujer y así justificar que aquella criatura engendrada por Urías. Mire el pecado, que una vez
se cae en el pecado, la vida comienza a hundirse más y más y más. Es como que intente irse de resbaladilla en una colina. Una vez va en la pendiente ya es difícil que se detenga. Lo mejor es hacerlo antes de lanzarse, porque esto atrajo a David a que cometiera uno y otro pecado, porque una vez que el pecado va en progresión ya no hay manera de detenerlo, y él está buscando la manera de cómo encubrir su pecado, y le dice a este hombre: ve a tu casa, lávate, y todavía tiene un cinismo, que le envía un presente de la mesa real, le envía comida para que se sintiera a gusto y tuviera un banquete, y la intimidad con su esposa. Pero vemos que Urías dice: mas Urías, versículo 9, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. No entró a su casa. Durmió, dice, a la puerta de la casa del rey. Este hombre, aunque le habían concedido una licencia para que fuera a reposar a su casa, él no la tomó. Podemos decir de este hombre también que era un hombre disciplinado, y su mentalidad de soldado, su mentalidad de guerrero, no la ponía de lado en ningún momento. Seguramente para él el deber estaba aún por encima de la familia, pero esto era un engaño que le estaban tendiendo. Los valores y los buenos valores que tenga una persona como referencia para su estilo de vida y su norma de conducta, al ser estos valores muy fuertes, le van a permitir poder mantenerse firme a través de las diferentes circunstancias y ofrecimientos que le lleguen a la vida. En el caso de los niños, dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra de nuestro Señor busca en cada uno de nosotros poner los valores del reino de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que vivamos conforme a la altura de esos valores que la palabra de Dios establece para cada uno de nosotros. Este hombre tenía una mente de guerrero, una mente de compañerismo, de trabajo en equipo. También, aunque estaba apartado de sus compañeros, él tenía la mente puesta en la situación que ellos estaban viviendo. Los valores que como cristianos nuestro Señor ha puesto en nuestras vidas, los ha colocado para que estos nos preserven, para que también estemos sintonizados e identificados con los valores del reino de Dios. Porque un creyente con los valores del reino de Dios puede estar en lugares donde no están sus consiervos, no están sus hermanos en la fe, pero vaya donde vaya, esté con quien esté, y esté en medio de los diablos, donde esté, va a guardar y respetar sus principios y sus valores, atesorándolos. No va a vivir una vida diferente, que porque aquí no están los hermanos de la iglesia, aquí no está el pastor, aquí no están los consiervos, aquí voy a vivir la vida adaptándome a como son las costumbres acá. De todas maneras, aquí nadie me ve. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y dice la palabra de nuestro Señor que tenemos la mente de Cristo. Y no la podemos poner de lado para adoptar principios y valores mundanos, para ponerlos en práctica, porque de todas maneras ahí nadie me conoce. De todas maneras aquí o allá así se hacen las cosas, sino de mantener ese sentido de pertenencia. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, pertenecemos a la iglesia de Cristo Jesús, pertenecemos a la iglesia que va a ser arrebatada. Este hombre no dejaba de ser un soldado en ningún momento, y eran tan fuertes los valores que aunque estaba muy cerca a su casa y estaba su esposa y el calor de su hogar muy cercano, él prefirió dormir a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Porque cuando los valores, los principios del evangelio están fuertemente arraigados en el corazón de la persona, en el corazón del creyente,
no importa las incomodidades, no importa los señalamientos, las burlas y los ataques, el cristiano va a conservar y a hacer valer los valores en los cuales ha creído. Y no los cambiará porque lo acepte el conglomerado social, porque le vean con benevolencia y le brinden oportunidades. La iglesia, por ser el cuerpo de Cristo y vivir con los valores del reino de Dios, somos un lunar a donde quiera que andamos. Y no somos bien vistos ni aceptados, pero sabemos que nuestra vida está siendo contemplada constantemente por nuestro Señor. Y aunque este mundo no nos toma en cuenta por vivir nosotros conforme a los valores del reino, sabemos que un día nuestro Señor habrá de honrar el que nosotros hayamos acatado los principios que Él ha establecido. Y ahí se quedó ese hombre esa noche durmiendo a la puerta de la casa del rey, dice aquí, de su Señor. Mire que este era un hombre de lealtad, y le tenía tanta lealtad al rey David, y ni pasaba por su mente lo que había acontecido, y que había sido atraído únicamente para cubrir y tapar el pecado de otro. Dice el versículo 11, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa, le dice. Él no se sentía capaz de poder vivir con su conciencia de que en tiempo de guerra, en tiempo de campaña militar, él estar tranquilamente reposando en su casa, cuando sus compañeros estaban librando duras batallas contra los amonitas y durmiendo a la intemperie, y él, siendo un soldado, también viviendo tranquilo, durmiendo tranquilamente en su casa. Vemos el sentido de lealtad, pero también la solidaridad que tenía para con sus compañeros que estaban en el campo de batalla. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de nuestro Dios. Ninguno puede decir, yo soy cristiano, pero no tengo nada, Dios no me ha dado nada. A todos nuestro Dios nos ha llamado con un propósito. Tenemos una función que cumplir. Algunos no quieren reconocer el llamamiento que Dios les ha hecho. Otros, aunque lo conocen, han escondido o han guardado el talento. Otros, aún sabiendo que nuestro Señor les ha llamado con un llamamiento glorioso para obtener grandes victorias, lo dejan de lado por negligencia. Pero vemos que Urías, él tenía su corazón juntamente con sus compañeros y no ponía de lado el llamamiento que había recibido como militar para cumplir las funciones dentro del ejército de Israel. El cuerpo de Cristo tiene que ser solidario entre sí mismo. No se puede concebir que la iglesia se ataque a sí mismo, o que el cristiano sea negligente con el llamado que Dios le ha hecho. Muchos consiervos están haciendo la obra de nuestro Señor. Predican por las plazas, predican en las calles, predican en los buses, predican la palabra en todo lugar. Están realizando y desempeñándose con el llamado que nuestro Señor les ha hecho, y están librando la batalla. Y muchos no se identifican con esa labor. Algunos hasta ven con extrañeza a otro hermano que predica por las calles. Pasan de largo como que lo que estuvieran predicando no fuera el evangelio, no fuera la palabra del Señor, y se muestran ajenos a aquella labor que están realizando. Y es porque ponen de lado el llamamiento que nuestro Señor les ha hecho. Si no nos vamos a ir a parar juntamente con ellos en los buses, en las plazas o en las calles. Y quizás no nos podemos detener porque tenemos otra diligencia. Pero acompañémoslos en nuestra mente con una oración, porque el Señor les respalde. Que nuestra vocación de cristianos no sea puesta de lado. Recordemos que todos hemos venido a ser hijos de Dios. Y por lo tanto debemos solidarizarnos entre nosotros mismos. Él tenía un corazón solidario para con sus compañeros, soldados. Y no podía vivir con la conciencia tranquila o dormir tranquilo sabiendo que sus compañeros estaban a la intemperie.
en el campo de batalla. ¿Cómo puede vivir tranquilo, dormir tranquilo un cristiano que no ha tomado acción en la viña del Señor? ¿Cómo puede vivir con tranquilidad y dormir tranquilo de saber que no ha atendido la labor que hay que realizar en la obra del Señor? Que pasar años y años y nunca se han involucrado en la obra. Y algunos llegan al grado que en lugar de solidarizarse por lo menos, lo que hacen es estorbar la obra que otros cristianos están realizando. Y él le dice a David: por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Mire, le está expresando el alto grado de estima y de lealtad que le tenía a David, al hombre que le había quitado a su esposa. Y le dice: por vida tuya y por vida de tu alma. Yo pienso que estas palabras le cayeron a David como una baldada de agua fría. Seguramente se ha de haber puesto rojo de la cara. Este había sido y era uno de sus valientes que habían estado con David y habían sido leales a él desde los tiempos que había sufrido la persecución de Saúl, y todavía se mantenía fiel a él. Y aquí le está revelando la alta estima que él tiene. Por vida tuya, le dice, y por vida de tu alma. Y este hombre está ante un engaño. Esto seguramente también trajo vergüenza a David y revelaba la negligencia que tuvo de que, siendo el rey, no había ido al campo de batalla para acompañar a sus soldados. Y este hombre no podía tener paz si no estaba peleando junto a sus compañeros. El anhelo del corazón con los valores del reino de Dios es un anhelo de trabajar juntos, de pelear la buena batalla juntos, de enfrentar las adversidades que la iglesia tiene que atravesar en esta tierra juntos, cada uno desempeñando una función importantísima en esta tierra, en las batallas que la iglesia tiene que librar en este mundo para que la palabra de nuestro Señor llegue hasta lo último de la tierra, acompañando a los pastores, acompañando al campañista, acompañando al evangelista, procurando que el evangelio sea pregonado, ayudando y procurando también para que todo obstáculo sea quitado, para que la palabra de nuestro Señor vaya en avance, y poniendo al servicio del pueblo de Dios los dones que nuestro Señor ha dado a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, procurando que la iglesia sea edificada. Yo me pregunto qué corazón de guerrero tiene algún líder o de congregación que ataca a otra congregación, o que siente que la otra congregación le está haciendo la competencia y ven cómo le mueven el tapete a otros pastores, o ver el egoísmo que hay entre líderes, egoísmos entre supervisores, de cómo unos se burlan de otros simplemente porque el otro no alcanzó las metas. La iglesia tiene que trabajar codo a codo, mano a mano, en avanzada, librando la batalla espiritual hasta que Cristo venga, porque nuestro Señor viene a levantar una iglesia que esté laborando arduamente. Quiere encontrar a la iglesia batallando y guerreando la batalla espiritual. Nuestro Señor no murió en la cruz del Calvario y no compró a un pueblo con su sangre preciosa para que el pueblo viva entre egoísmos, entre disensiones y haciéndose la camita, como dicen, unos con otros, moviéndose el tapete. Recuerdo hace unos años unos pastores reconocidos de aquí de nuestro país disputándose por los medios de televisión nacional con egoísmos y poniéndose apodos entre ellos. Habían disensiones por causa de orgullo, no es otra cosa más que orgullo. Cuando nuestro Señor lo que ha llamado son siervos, ha llamado a siervos, no ha llamado a alguno para que vaya y se enseñoree y se autoproclame el mejor de los demás, o para que se engañen unos a otros.
Vemos la solidaridad de Urías. Él se mantenía siempre con esta actitud solidaria y le dice estas palabras a David: por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa, le dice. ¡Qué vergüenza! Y qué cinismo el de David. Pero son los niveles tan bajos hasta los cuales se puede llegar por causa del pecado. Nuestro Señor desea que tengamos un corazón solidario entre nosotros. Y no importa la denominación, no importa la congregación, si estamos fundamentados en la palabra de nuestro Señor, en las 5 doctrinas básicas fundamentales, entonces somos parte del cuerpo de Cristo. Y debemos luchar hombro a hombro, conquistando este mundo para Cristo Jesús. Dice el versículo número 13: y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Vemos que este hombre era inquebrantable en los principios que él tenía. Y David, dice la palabra, que lo emborrachó. Él pretendía que fuera a su hogar. Quería alcanzar el propósito de cubrir, de tapar su pecado a toda costa. Y para lograrlo estaba cometiendo uno y otro pecado más. Vemos cuán progresivo puede ser el pecado, o cuán progresivo es el pecado en la vida del hombre. Pero era tan inquebrantable la conducta, la disciplina de este hombre y su solidaridad, que aún en ese estado al cual lo había llevado David, no lo hizo entrar a su casa. Y le decía: con nuestra conducta basada en los valores del reino, somos un lunar en este mundo. Si usted tiene una conducta de principios cristianos y vive conforme a esos principios, su conducta acusa la conducta del injusto. Y aunque ustedes no se den cuenta, porque desconocemos cómo viven las demás personas, y de lo que se sabe, la vida de desobediencia que llevan, ellos se justifican de por qué viven en desobediencia. Pero está su conducta que dice que sí es posible vivir rectamente, que sí es posible vivir rectamente, que sí se puede vivir para Dios, que sí se puede vivir conforme a los principios del reino de Dios, y su conducta le acusa, y por eso no somos bien recibidos ni bien vistos, por eso somos rechazados. Pero déjeme decirle que no en vano habrán de ser los sufrimientos que tengamos que vivir por cumplir los mandamientos de nuestro Señor. Pues nuestro Señor viene pronto y trae su galardón y va a dar su recompensa a cada uno según sean sus obras. David, al ver que no pudo doblegar la inquebrantable honorabilidad de este hombre, optó por mandar con él mismo una carta al comandante para que lo mandara al frente del campo de batalla y muriera luchando. Y murió. David terminó cometiendo asesinato. Y todos sabemos y no dudamos que David era un hombre de Dios. Su error fue contemplar el pecado, digerirlo y consumarlo. Ese fue el error de él, acariciar el pecado. Y luego el pecado progresó en su vida hasta llevarlo a cometer acciones vergonzosas. Nuestro Señor dice a la iglesia: si alguno, por lo tanto dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. El que es justo, siga practicando la justicia. El que es santo, siga practicando la justicia. Santifíquese más. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Un pequeño error y podemos caer por una colina donde una vez va rodando hacia abajo, no hay manera de detenerse. Solamente la misericordia de Dios, como al final nuestro Señor la tuvo con David, y David se arrepintió y pidió perdón. Pero vemos que se pueden tener valores y principios. Y este hombre, aunque murió por causa del pecado de otro, nos da un ejemplo de lealtad, de solidaridad y de honor. Nuestro Señor nos ha llamado a ser personas, hombres, y a ustedes a ser mujeres de honor, y que nuestra conducta, aunque sea rechazada, que sea una conducta intachable, con la cual honremos el bendito nombre de nuestro eterno Redentor. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que has traído a nuestras vidas.
y nos haces ver, Señor, los valores que como cristianos debemos vivir y con los cuales nos debemos desempeñar en medio de este mundo que ha perdido todo valor. Bendito Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir bajo tus principios, a honrar la palabra que da testimonio que somos hijos tuyos, que podamos vivir los valores de tu reino, Señor. Guárdanos de todo engaño del enemigo y reprende las obras del diablo. Limpia y purifica a tu iglesia, Señor. Haz tu obra, bendito Dios. Limpia y purifica la iglesia por la cual te entregaste. Haz tu obra, Señor. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.